Aunque la violencia de género continúa despertando una creciente conciencia social, las mujeres víctimas de violencia de género, pertenecientes a la tercera y cuarta edad, continúan siendo poco visibilizadas. Son poco visibilizadas en los registros estadísticos, en los medios de comunicación, en los recursos de atención, en el imaginario colectivo en general. Esta posición que les sitúa la invisibilización hace que se vean sometidas a una mayor vulnerabilidad, lo que hace más difícil las tareas de intervención y de prevención. Y es que un reciente estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en España menciona que el 40% de las mujeres mayores que sufren violencia de género llevan una media de 40 años sufriendo este maltrato. Según datos de la macroencuesta de violencia sobre la mujer, son las mujeres mayores las que menos recurren a los servicios de ayuda. Y en concreto, las mujeres mayores de 65 años que están siendo víctimas de violencia de género son las que menos denuncian. Aún así, se estima que el número de casos activos en el sistema Biogen de mujeres mayores de 65 años está cerca de 1.700. Por desgracia, en 2023, las mujeres mayores de 61 años han sido el segundo grupo de edad con mayor número de casos de asesinatos por parte de sus parejas. Aunque la violencia de género contra las mujeres mayores se manifiesta en un contexto afectivamente cercano, como sucede con el maltrato familiar a personas mayores, se diferencia de este por el componente de género. Es decir, estas mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres, no por el hecho de ser mayores. Porque, como decíamos antes, estas mujeres pueden llevar sufriendo esta violencia durante más de 40 años. Por otro lado, no podemos negar que la edad también influye en este tipo de violencia, que se caracteriza por la larga duración de la violencia. Como hemos mencionado antes, las mujeres mayores víctimas de violencia de género sufren una media de 40 años esta situación de maltrato. Estas largas historias de violencia en la pareja pasan por diferentes etapas, en las que la violencia se va transformando y se cronifica en la vejez, donde se mantiene fundamentalmente como violencia psicológica y control económico. Las mujeres que sufren este tipo de maltrato desarrollan un comportamiento de aceptación popularmente conocido como la cultura de aguantar, que tiene un gran impacto sobre su salud física y su salud psicológica, por el desgaste y la resignación. Utilización de la edad como herramienta para hacer daño. Los comentarios y actitudes vejatorias que sufren las mujeres mayores tienen como elemento común el uso de la edad y los efectos que ésta tiene sobre la salud física y la salud mental, y son utilizados para hacer daño sobre las mujeres mayores. Estás vieja, ya no vales para nada, son los comentarios típicos que suelen escuchar estas mujeres. El inicio de la relación cuando aún no había conciencia de género. La generación a la que pertenecen estas mujeres mayores ha recibido una socialización patriarcal más intensa que la actual, donde los roles de género estaban mucho más marcados, lo que ha derivado en una normalización de la violencia de baja intensidad y donde las actitudes denigrantes no se consideran como tal. Ellas han asumido la obligación de mantener su rol de esposas y madres como único elemento que define su identidad y su prestigio social, por lo que resulta muy difícil deshacerse de ellos. Los mandatos religiosos, como el matrimonio es para toda la vida, o algunos de los valores asociados a la feminidad tradicional, como el perdón, el sacrificio o la sumisión, tienen un gran peso en la normalización de esta violencia. La dependencia económica, la brecha salarial, la división sexual del trabajo y que probablemente muchas de estas mujeres se hayan dedicado al trabajo no remunerado de los cuidados, del hogar, de los hijos y las hijas y de los familiares mayores, ponen a estas mujeres en una situación de dependencia económica respecto a sus maltratadores. El aislamiento social. El aislamiento social, por desgracia tan común en la tercera y cuarta edad, se suma al secretismo de la situación por miedo a ser juzgadas, al miedo a la soledad y al miedo a un entorno familiar y social que no entienda los motivos de la separación. La dependencia, la discapacidad, la enfermedad mental o la pertenencia a la tercera y cuarta edad son situaciones que se identifican como de extrema vulnerabilidad dentro de la violencia de género, puesto que en estos casos las víctimas se encuentran más aisladas, pueden carecer de autonomía y normalizan el maltrato. En estos casos son muchos los factores que dificultan la detección de la violencia, que el maltratador está siempre presente, que las víctimas no se autoperciben como tal, la falta de medios económicos, puesto que la dependencia está vinculada con una mayor vulnerabilidad económica, la banalización de la violencia por parte del entorno familiar y social, y que en los medios rurales la violencia de género suele estar invisibilizada. Los casos más comunes de violencia de género sufrida por mujeres mayores están atravesados por el factor de la dependencia. En el primero de ellos se da que ella es una persona dependiente y el maltratador es su principal cuidador. La necesidad de recibir cuidados por parte del maltratador incrementa la violencia sufrida y dificulta la salida de esta violencia. Esto se ve acrecentado si la víctima tiene movilidad reducida y tiene dificultades para salir de casa y pedir ayuda. Un alto grado de dependencia
o una enfermedad terminal, aumenta exponencialmente el grado de violencia al que estas mujeres están expuestas, pudiendo incluso llegar a ser letal. En el segundo de los casos más comunes, los maltratadores son las personas dependientes y ellas son las que asumen el papel de cuidadoras principales. En este caso, ellas han asumido el papel de cuidadoras como un rol central en sus vidas. Sienten pena o culpa si no brinden atención y cuidados a su maltratador, al que ven como un pobrecito desvalido, e incluso justifican las situaciones de maltrato a causa de la enfermedad. Esto es un mecanismo psicológico de defensa, el justificar el maltrato con cualquier causa externa. La violencia de género contra las mujeres mayores es una violencia silenciosa, relegada a la intimidad y que impone una doble invisibilidad para estas mujeres. No lo permitas, ya no es amor.